Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta semana para hablar un poquito acerca de cargas eléctricas, electricidad y todo lo relacionado. Esperemos que aprendamos algo en esta semana. A pesar de que andamos con la pila baja ya porque ya queremos regresar al presencial, pero pues vamos a echarle un poquito de ganitas. Bueno, primero vamos a hablar acerca de qué es la carga eléctrica. Como aquí lo podemos leer, es una propiedad intrínseca de la materia que se presenta en dos tipos, ¿sí? Y estas cargas llevan el nombre con el que Benjamin Franklin las denominó y son cargas positivas y negativas. Por eso son de dos tipos, son positivas y negativas, y las cargas eléctricas tienen una estrecha relación con el átomo. Más adelante vamos a hablar acerca del átomo. Lo que tú observas en esta imagen es una manifestación de lo que son las cargas eléctricas, ¿sí? Seguramente este experimento ya lo hiciste en algún taller o en la primaria o en tu casa algún día que estabas aburrido o aburrida, y lo que se observa aquí es cómo las cargas eléctricas están interaccionando entre la barra de vidrio, que es la de color azul, y la esfera de metal, que es la de color negro en esta imagen. Y ahí se observan las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas también se observan, por ejemplo, cuando nosotros frotamos un globo en el cabello y después acercamos ese mismo globo a ese mismo cabello y observamos que todos los pelos o los cabellos de esa persona se levantan de su lugar. O si ese mismo globo lo frotamos y lo acercamos a la pared, ese globo se va a pegar. De la misma manera, también si frotamos ese mismo globo, abrimos un chorro pequeño de agua de una llave y acercamos ese globo a ese chorro de agua, esa agua se va a desviar, ya sea que se acerque al globo o que se aleje. Si se acerca al globo, significa que las cargas eléctricas del globo y del agua eran distintas. Las cargas eléctricas se atraen, y si se alejaba, significa que tanto el agua como el globo tenían la misma carga, por eso se repelen. Eso también lo vamos a ir explicando poco a poco. Ahora, yo les mencioné que las cargas eléctricas tienen que ver muchísimo con el átomo, porque de hecho los electrones son las partículas que tienen la carga eléctrica negativa. De hecho, si vemos aquí el texto, dice que se representa la carga del electrón como menos E, para el protón más E y para el neutrón 0. Ya lo había mencionado, pero vamos a recordar un poquito. El átomo se compone de tres partículas básicas, que son electrón, protón y neutrón. Tanto los protones como los neutrones se encuentran en el núcleo, y tú los observas aquí en la pequeña masa de color verde-azul que está en el centro de este dibujo del átomo. Podría ser cualquiera, los protones podrían ser el azul y los neutrones el verde, o al revés, eso no es lo importante. Lo que importa es que tú te acuerdes que en el núcleo de los átomos siempre van a estar protones y neutrones, y que la carga del protón va a ser más, ¿sí? Por eso aquí dice protón más E. Y la carga del neutrón siempre va a ser 0 o carga neutra, aunque en ocasiones no se le pone el 0. En ocasiones al neutrón se le pone carga más menos, o sea, las dos cargas, pero positivo más negativo es igual a 0. Por eso es que aquí dice que para el neutrón se usa el 0, así que no hay ningún problema, está bien. Y si tú observas esta imagen, este dibujo, notarás que hay unas partículas de color naranja que están circulando alrededor de ese núcleo a través de unas órbitas de color amarillo que están aquí. Pues esas partículas de color naranja representan al electrón, el cual tiene carga negativa. Por eso aquí dice que la carga del electrón es menos E. Así que recuerda eso, por favor. El átomo tiene tres partículas. La primera de ellas, que gira alrededor del núcleo, se llama electrón y tiene carga negativa. Y hay dos cargas en el núcleo
Una se llama protón, tiene carga positiva, y hay una tercera carga que se llama neutrón, o que es de la partícula llamada neutrón, y su carga es igual a 0. Y otra última cosa que debes recordar es que acuérdate que la imagen que estamos viendo aquí del átomo no es real, es un modelo nada más, es una representación, es una manera que tenemos para entender el átomo y sus partículas, pero no significa que así sean los átomos. Ahora, tenemos aquí nosotros cargas eléctricas. Ahora bien, las cargas eléctricas, como ya mencionamos, pueden atraerse entre sí o pueden sufrir una repulsión. Para que se atraigan, las cargas tienen que ser opuestas, como en esta imagen que tú estás observando, que la carga del lado izquierdo es positiva y la carga del lado derecho es negativa. Al ser cargas opuestas, va a existir por lo tanto una fuerza de atracción entre ellas. ¿Sí? Es como esa frase tan conocida que dice que los opuestos se atraen. Por eso, casi siempre cuando tú te llevas mal con alguien, casi siempre esa persona, a pesar de que te lleves mal con alguien, siempre la tienes presente, la recuerdas, etc. Y esto que dice aquí es muy muy importante. La carga eléctrica es una manifestación de las partículas subatómicas, como ya lo habíamos dicho. Electrón, protón y neutrón, esas son las partículas subatómicas. Y esa carga se va a observar mediante fuerzas de atracción y repulsión que se dan entre ellas por causa de campos magnéticos. ¿De acuerdo? Los campos magnéticos los vamos a trabajar en otra ocasión, pero para referencia, para que tengas una idea, tú has trabajado con imanes seguramente alguna vez en primaria o hiciste algún experimento alguna vez por curiosidad, y tú sabes que al acercar un imán a ciertos materiales los va a atraer. Pues los campos magnéticos funcionan más o menos así y se parecen mucho en cuanto a también las cargas eléctricas. Podríamos decir que se comportan de manera muy parecida, pero no son lo mismo. Las cargas eléctricas tienen que ver con, como su nombre lo dice, la electricidad. Y los campos electromagnéticos tienen que ver tanto con la electricidad como con el magnetismo, pero se parecen mucho en cómo se comportan. Más adelante lo vamos a trabajar. Ahora, la repulsión se va a observar cuando las cargas eléctricas son iguales. La fuerza de repulsión se observa entre las partículas que poseen la misma carga. Cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen, como ya lo habíamos mencionado y lo habíamos visto en la imagen anterior. Y en esta imagen tú te das cuenta que aquí hay dos cargas que tienen signos iguales. La carga azul, las cargas azules tienen signo o carga negativa y por lo tanto hay repulsión. Y las cargas de color café tienen signo positivo y por lo tanto también hay repulsión, porque las cargas iguales siempre se van a alejar entre sí y también funciona como el magnetismo. En los imanes los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen. Cuando tú jugaste con algún imán en alguna ocasión, o mejor dicho con dos imanes, si encontrabas los polos iguales y tratabas de juntarlos, te resultaba prácticamente imposible. Aunque lograras juntarlos, en cuanto los soltabas, el imán se volteaba del otro lado, es decir, donde estaba el polo opuesto. ¿De acuerdo? Así es que eso, recuérdalo muy bien. Las cargas y el magnetismo se parecen mucho en la manera en que se comportan en este sentido. Ahora, existen tres maneras en que se puede electrizar algo. La primera de ellas es por contacto. Este proceso consiste en cargar los cuerpos poniéndolos en contacto con otro previamente electrizado. Y al estar en contacto, ambos quedarán cargados con carga del mismo signo. Esto se debe a que habrá transferencia de electrones libres desde el cuerpo que los posea en mayor cantidad hacia el que contenga menos hasta que se nivelen. ¿Sí? Sucedía lo que observaste, por ejemplo, en el dibujo del video pasado, donde el calor se transfería del que tenía más al que tenía menos hasta que se nivelen. ¿Sí? En esa ocasión se llamaba equilibrio térmico. Aquí no hablamos de calor, aquí estamos hablando de electricidad, pero también las cargas, cuando se electrice algo, un cuerpo por contacto, también va a suceder algo parecido al equilibrio térmico.
las cargas se van a transferir hacia el que tiene menos hasta que los dos tengan la misma cantidad. Si tú observas la imagen, notarás cómo se acerca una barra de un metal a una esfera de otro metal que tiene cargas eléctricas que están representadas aquí con puntitos de color rojo oscuro, y cuando la barra de color café entra en contacto con la esfera metálica de color gris con negro, esas cargas automáticamente se transfieren al otro lado hasta que los dos tienen el mismo nivel y ya no pasan más cargas. El segundo proceso se llama electrización por fricción. Este método se caracteriza por producir cargas opuestas en los cuerpos electrizados. Esto ocurre debido a que los materiales frotados tienen diferente capacidad para retener y entregar electrones, ¿sí? De acuerdo a esto, si el cabello tuviera cargas positivas, el globo que se está frotando en él tendría que ser cargado con cargas opuestas, es decir, cargas negativas, ¿sí? Esto se da cuando dos cuerpos tienen fricción. La fricción es un proceso en el cual un cuerpo y otro se frotan por cierto tiempo. Y este experimento tú lo has hecho muchas veces. Muchas veces jugando has frotado el globo en el cabello de tu hermano, tu hermana, tu mamá o alguien de tu casa, y después le acercas el globo para que su cabello se levante, y además es muy molesto porque por mucho rato los cabellos se quedan electrificados, así que cuesta mucho trabajo peinarse después. Así hay que usar agua y sí se puede, pero sí es molesto al principio, ¿no? Pues ese jueguito es un ejemplo de la electrización por fricción, ¿sí? Y entonces recuerda lo que te estoy mencionando aquí. Si el cabello tuviera cargas positivas, el globo queda cargado con cargas negativas porque siempre va a producir cargas opuestas, lo que es la fricción que se está dando entre esos dos materiales, es decir, el cabello y el globo. Ahora, por último, de estos tres métodos nos queda la electrización por inducción. Este es un proceso de carga de un objeto sin contacto directo, ¿sí? Aquí no necesitan estar en contacto, puede ser a la distancia. Y sucede cuando un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otro cuerpo que está neutro. Recuerda esta palabra, neutro, quiere decir que no tiene carga. Esto pasa cuando un objeto cargado por frotamiento, por ejemplo, atrae trozos de papel, y si tú te fijas aquí en esta imagen, notarás como hay una regla que está representada con esta imagen de color café. Fue frotada previamente en algo, puede ser en el cabello o algún otro material como la lana, por ejemplo, que también por medio de la fricción electrifica las cosas. Y como esa regla está cargada eléctricamente, como tiene cargas, al acercarla a los papeles que no tienen ninguna carga, es decir, que están neutros, son atraídos hacia la regla. Y ese experimento también tú lo has hecho muchas veces, seguramente nada más por curiosidad o porque lo viste en internet o en la primaria o en el preescolar, etc. Y si no lo has hecho, sería un buen experimento y lo puedes hacer en tu casa. Toma una regla, de preferencia de plástico, porque funciona mejor. La regla de 30 centímetros, esa es de las mejores para este experimento. Y cortas pedazos muy pequeños de papel, frotas esa regla en tu cabello, de preferencia que el cabello esté totalmente seco y que no tenga gel ni nada por el estilo, y después acercas esa regla a los papeles y vas a notar cómo sucede lo que está observando en esta imagen. Ahora, todo lo que hemos mencionado que tiene que ver con física y cómo nosotros podríamos calcular, por ejemplo, la fuerza con la que se atraen o se repelen esas cargas que hemos mencionado hasta aquí, pues para ello utilizamos la ley de Coulomb. Esta ley dice que la fuerza eléctrica con la que se atraen o se repelen dos cargas en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Si tú observas esta fórmula, dice F es igual a K, Q1, Q2 sobre R cuadrado. F sería la fuerza eléctrica con la que se atraen o se repelen dos cargas. Las dos cargas que están en reposo estarían representadas por Q1 y Q2 que se encuentran arriba de la fórmula, ¿sí? Y la distancia al cuadrado
que la separa a esas dos cargas estaría representada por la letra R cuadrado que está abajo de las letras Q. Y si tú te fijas en la imagen que está ahí a un lado, del lado derecho, notarás que ahí se observan las tres maneras que pudieran suceder de atracción o repulsión de cargas. Las partículas que están arriba de color azul está sucediendo la atracción porque tiene carga opuestas, más y menos. Y abajo, las que están con el color café y el color morado, son cargas que tienen el mismo signo. Así que ahí se vería la repulsión. ¿Y qué significa entonces la letra K mayúscula, que es la única que nos falta nombrar aquí? Esta representa el valor de una constante que este señor Charles Coulomb calculó después de ciertos experimentos, y esta constante K siempre va a tener el mismo valor. Ahorita no lo voy a nombrar porque no es relevante, porque no vamos a hacer problemas, pero cuando estemos en presencial vamos a retomar esta ley y ya vamos a ver cuánto vale esta constante K. Ahora, ¿qué es la corriente eléctrica? Todo lo que hemos mencionado tiene que ver o fue dicho para llegar hasta este punto, que es la corriente eléctrica. Pues la corriente eléctrica no es otra cosa más que un flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material, que en este caso es un conductor. Cuando tú escuchas en electricidad o en física hablar de la palabra conductor, significa que es un material que permite el paso de la corriente eléctrica. Dicho medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso, y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones o iones. En los sólidos se mueven los electrones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tú observas en esta imagen que es un tendido eléctrico, son dos postes que llevan 3 cables de alta tensión, y tú observas representado con pequeñas líneas de color naranja la electricidad que está siendo transportada en un sólido. Los cables son sólidos, en este caso sería lo que estoy tratando de explicar. Y en los líquidos lo que se mueven serían los iones, y en los gases se pueden mover iones o electrones, ¿sí? En los líquidos se mueven los iones. Por ejemplo, hay en química un proceso en el cual se colocan 2 lápices que tienen punta por los 2 lados dentro de un vaso que tiene agua con sal, y esos 2 lápices se conectan a una batería de 9 volts. Ese proceso se llama electrólisis o electrolisis, y en ese proceso lo que se hace es poner una carga eléctrica al agua, y este proceso de la electrólisis lo que hace es separar la molécula de agua en sus componentes elementales, o sea, hidrógeno y oxígeno. Gracias a la electrólisis es posible este proceso, y podríamos decir que las cargas eléctricas que se obtienen ahí, las que hacen posible este proceso, se llaman iones. Y en los gases, por ejemplo, tú observas las cargas eléctricas en una tormenta. Gracias a las tormentas podemos observar los rayos, y los rayos no es otra cosa más que una manifestación de esos electrones y de esos iones que se forman en las nubes por causa de la fricción, y después de cierta acumulación de cargas se observan los rayos, y como segundo fenómeno se escucha el trueno, aunque ese ya es secundario. Lo importante ahí es observar el rayo. Ahora, para trabajar con la electricidad, ya sea en casa o en tu taller de electrónica o en cualquier otro lado, siempre se va a hablar de materiales que la conducen y que se oponen al paso de ella. Esos materiales son los conductores, aislantes y semiconductores. Los conductores son todos los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica. Por ejemplo, el oro que es tan caro que por gramo, dependiendo de los quilates que tenga, pagan bastante dinero. Ese es un excelente conductor. La plata también es un metal que es un muy buen conductor, y el cobre también lo es. De hecho,
la mayoría de los cables que están en tu casa y que llevan la corriente eléctrica hasta ella, o los circuitos de los aparatos que tú tienes en tu casa, tu consola de videojuegos, tu televisión, etcétera, generalmente usan conexiones de cobre. También es un excelente conductor. Algunos aparatos también tienen circuitos de oro, pero son los menos porque el oro es demasiado caro, pero sí se utiliza porque es un excelente conductor y al ser tan bueno permite que los aparatos no se calienten tanto, ¿sí? Entonces esto sería en caso de los conductores. Los aislantes son todo lo opuesto, son todos aquellos materiales que impiden el paso de la electricidad. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la goma, la cerámica, el plástico. La cerámica se usa para muchas cosas. Generalmente tú la conoces porque tienes platos o tazas en tu casa con los cuales tomas agua, té o comes. Pero también la cerámica se llega a usar en la electricidad como un aislante. La goma, pues, puede ser de muchos tipos, ¿no? Desde la goma que usas para borrar hasta la goma que se utiliza para hacer ruedas de los carros. Y el plástico, pues también se utiliza de muchos tipos, ¿no? Desde las bolsas de plástico hasta los plásticos con los que están hechos algunos juguetes, etcétera. Todos esos materiales son aislantes porque impiden totalmente el paso de la electricidad. Y por último, los semiconductores pueden presentar propiedades tanto eléctricas de los conductores o pueden tener propiedades de los aislantes. Esto va a depender de las características del contexto donde se encuentren esos materiales. Y estos semiconductores pueden ser, por ejemplo, el silicio, el germanio y el azufre. Estos tres son elementos que tú encuentras en la tabla periódica, ¿sí? Y estos tres generalmente se utilizan, por ejemplo, en circuitos también, en ciertos aparatos que necesitan que sus circuitos no sean totalmente conductores ni que sean aislantes, sino que sean semiconductores, o sea, que haya situaciones en las que permitan el paso de la corriente y que también haya situaciones en que no, ¿sí? Hay aparatos muy complejos que para entenderlos necesitaríamos aquí un video de 10 horas y eso obviamente pues, sería imposible porque además sería muy aburrido. Pero en general esta es una pequeña introducción de lo que son estos materiales. Y por último, si aquí mismo en esta parte te fijas a la izquierda, tenemos ahí una representación de los dos materiales más importantes que quiero que recuerdes. Los conductores, los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica, serían los que están arriba a la izquierda. Y si tú observas, los electrones, que estarían representados por esas pequeñas líneas rojas, están en movimiento constante. En cambio, en la parte de abajo tenemos los aislantes, que son materiales que se oponen al paso de la corriente, como la goma, la cerámica y el plástico. Y si tú te fijas ahí en este dibujo que está representado por una barra de color azul y unos puntitos de color oscuro, notarás que las partículas ahí no se mueven, están totalmente estáticas. Y eso es porque los aislantes no permiten el paso de la corriente eléctrica. Bien, pues eso fue todo. Ojalá que hayas aprendido algo y nos vemos en el siguiente video.